Entonces, en esta diapositiva vamos a comenzar a ver el concepto de componente escalar y componente vectorial de un vector sobre otro. Entonces, tenemos un esquema, obsérvenlo ustedes. Tenemos al vector A en color verde y tenemos al vector B en color rojo, que es un vector más grande que A. Entonces, bueno, después tenemos el ángulo teta, que es el ángulo que forman los dos vectores A y B, y tenemos una línea punteada que es perpendicular al vector B. Y alguien podría decir, ¿cómo sabe que es perpendicular? Ah, pues aquí me están indicando que esta línea perpendicular y el vector B forman un ángulo recto. Muy bien, bueno. Pues resulta que la componente escalar del vector A en dirección del vector B es un escalar, justamente por eso se llama así. Y ese escalar representa el tamaño de la sombra ortogonal que proyecta el vector A en dirección del vector B. Y como ustedes se acordarán, cuando empezamos a ver las componentes escalares de un vector, decíamos, las componentes escalares de un vector son las sombras ortogonales que proyecta el vector sobre cada uno de los ejes coordenados. Pero pues ahora no tenemos ejes coordenados, sino tenemos dos vectores. Es posible calcular la sombra ortogonal que proyecte un vector en dirección de otro. Entonces, simplemente, si yo quiero calcular la componente escalar del vector A en dirección del vector B, a partir del vector B voy a sacar líneas perpendiculares a su línea de acción que coincidan con el punto inicial del vector A y el punto final del vector A. Entonces, como el punto inicial de A y de B coinciden, pues no tengo que trazar una perpendicular, pero en el punto final sí. Y entonces esto que está aquí se formó un triángulo rectángulo y el cateto adyacente de ese triángulo rectángulo, el cateto adyacente se llama componente escalar del vector A en dirección del vector B, que es la sombra ortogonal que proyecta el vector A en dirección del vector B. Bueno, entonces, les repito, la componente escalar del vector A en dirección del vector B es la sombra ortogonal que proyecte A en dirección del vector B y va a ser un escalar. Es el tamaño de esa sombra. Muy bien, perfecto. Luego, el concepto de componente vectorial del vector A en dirección del vector B, como su nombre lo dice, la componente vectorial tiene que ser un vector, pero ese vector tiene ciertas características. ¿Cuáles son esas características? Que el vector componente vectorial tiene que ser un vector que tenga la misma dirección del vector sobre el cual se está proyectando. Recuerden, aquí estamos diciendo la componente vectorial de A sobre B, entonces estoy proyectando sobre B, entonces mi componente vectorial tiene que tener la dirección del vector B, pero el tamaño de la sombra. Entonces, ¿cómo puedo hacer que un vector tenga un tamaño específico? Ah, pues muy sencillo. Lo primero que hago es hacer a ese vector unitario y una vez que ya es de tamaño 1, lo multiplico por un escalar. Y entonces, al multiplicar a un vector por un escalar, toma un tamaño específico. Por eso es que de esta manera yo puedo calcular la componente vectorial del vector A en dirección del vector B, haciendo a B unitario y multiplicándolo por el tamaño de la sombra. Eso hace que B tenga la dirección, perdón, esto hace que este vector nuevo, que se llama componente vectorial de A sobre B, tenga la dirección de B. Observen, B y B son paralelos, tienen la misma dirección, pero este vector en azul ya tiene el tamaño de la sombra. Observen ustedes, permítanme. Aquí estoy en esta diapositiva. Lo voy a mover y observen ustedes que tiene el tamaño de la sombra. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, les decía, la componente escalar es el tamaño de la sombra ortogonal que proyecta A en dirección de B. Y la componente vectorial es el vector B, pero hecho del tamaño de la sombra. ¿Y cómo se hace eso? Muy sencillo, haciendo a B unitario, que ustedes ya saben cómo se hace un vector unitario, y multiplicándolo por el tamaño de la sombra. Muy bien, entonces vamos a ver ahora las expresiones que permiten calcular la componente escalar y luego las expresiones que permiten calcular la componente vectorial. ¿Por qué? Porque lo primero que pretendía yo es que ustedes entendieran el concepto. Ya que lo entendieron, entonces vamos a ver cómo se calcula. Entonces, les repito, la componente escalar es el tamaño de la sombra ortogonal que proyecta el vector A en dirección del vector B. Y la componente vectorial es el vector que tiene la misma dirección del vector sobre el cual se está proyectando, en este caso es B, pero el tamaño de la sombra. ¿Y cómo se puede hacer eso? Ah, pues haciendo al vector B unitario y multiplicándolo por el tamaño de la sombra. Ok, muy bien. Entonces vamos a
Continuar, ya está. Entonces aquí nos dicen, componente es de un vector sobre otro. Primero vamos a ver la componente escalar. Se llama componente escalar del vector A sobre el vector B a la sombra ortogonal del vector A sobre la dirección del vector B. Y entonces ustedes pueden decir, es que a mí me va a costar trabajo leer la notación. Pues no, fíjense, pues es de componente y es de escalar. Entonces es componente escalar de A sobre B. Y si nosotros trazáramos una línea horizontal, vamos a observar que el vector A y el vector B no están sobre la misma horizontal. ¿Qué observan ustedes? ¿Cómo está B respecto a la horizontal? ¿Cómo está B respecto a la horizontal, muchachos? ¿Paralela? No, me refiero a esta horizontal que acabo de trazar, Alberto. ¿Cómo está? Comparándolo con A, Más ¿cómo está abajo. B? Ah, Más está abajo, abajo, ¿no? está más abajo, exacto. Entonces, por eso vamos a decir el vector A sobre el vector B. El que esté más abajo es el vector sobre el cual vamos a proyectar. ¿Sí, muchachos? Siempre va a ser así. Uno va a estar más abajo que otro. Entonces vamos a decir componente escalar del el que esté más arriba sobre el que esté más abajo. Entonces, si yo tuviera esto, ¿cómo lo leerían? ¿Quién me puede Podría decir? Ajá. subíndice. Sí, aparece como un subíndice, exactamente. Así es, así es. ¿Sería Ajá. componente escalar de C sobre M? Exacto, muy bien. Entonces, si tuviésemos esto, componente escalar de ¿qué? Perdón. Bueno, sí, está bien. ¿Cómo lo leerían esta otra? Componente escalar de P sobre Q. Exacto. ¿Y cómo leerían esta otra? Ajá. ¿Qué me puede decir? Componente escalar de R sobre S. Exacto, componente escalar de R sobre S. Y bueno, ¿por qué quise anotar esto? Pues para que ustedes observen que el vector sobre el cual se está proyectando puede escribirse a la izquierda o puede escribirse a la derecha y no pasa nada. Lo único que los diferencia es que uno está más arriba que otro. Como dijo una de sus compañeras, aparece como un subíndice. Entonces, el que aparezca como subíndice es el vector sobre el cual se está proyectando. No lo olviden, ¿eh? Entonces, aquí estamos calculando la proyección de A sobre B. Aquí la proyección de C sobre M. Aquí la proyección de P sobre Q. Y aquí la proyección de R sobre S. No importa si está a la izquierda o a la derecha, esas notaciones son equivalentes. Recuerden, el que aparezca como subíndice, el vector que aparezca como subíndice es el vector sobre el cual se está proyectando. Entonces, componente escalar de A sobre B. Muy bien. Bueno, entonces ya les quedó claro lo de la notación. Ok, muy bien. Entonces, la componente escalar de A sobre B, como su nombre lo dice, es un escalar y por eso se representa con la letra lambda. Entonces, la componente escalar de A sobre B se calcula como el producto punto de los dos vectores que aparecen aquí en la notación dividido entre el vector sobre el cual se está proyectando. Estamos proyectando sobre B, entonces es el producto punto de A con B sobre el módulo del vector B. Si tuviésemos entonces, a ver, la componente escalar de M sobre N, ¿cuál sería la expresión que permitiría calcularlo? ¿Quién me puede decir? Las escucho, levanten su mano, por favor, para que sea ordenado, Elisa. Te escuchamos, muchas gracias. Sería igual al escalar igual al producto punto del vector M por Ajá. N. Ajá, muy bien. El módulo del vector subíndice que es N. Exacto, Elisa, muy bien, muy bien. Y entonces, a ver, ¿quién me dice cómo quedaría esta expresión? Componente escalar de, a ver, déjenme ver, P sobre Q. Ahí está. Entonces, adelante, los escucho. Levanten su mano, por favor. ¿Cómo quedaría? Listo, te escuchamos, Fabián. El producto punto de P Q Ajá. entre el módulo de Q. Exacto, muy bien, Fabián, muchas gracias. Bueno, entonces así es como se calcula la componente escalar del vector, en este caso A sobre B, o de M sobre N, o de P sobre Q. El producto punto de ambos vectores sobre el módulo del vector que esté como subíndice. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces tómense un momento para copiarlo y continuamos, muchachos. Esto.
Si la componente escalar del vector A en dirección del vector B se calcula como el producto punto de los vectores entre el módulo del vector sobre el cual se está proyectando, entonces significa que el módulo del vector sobre el cual se está proyectando será siempre positivo. Pero al inicio de la clase me mencionaron ustedes que el producto punto puede tomar valores positivos, valores negativos o cero. Entonces significa que por esa misma razón, porque el producto punto puede ser positivo, podría ser negativo o hasta podría ser cero, entonces la componente escalar no se vayan a sorprender si les da un número negativo o si les da cero o si les da un número positivo. No se sorprendan porque como podemos observar, la componente escalar del vector A en dirección del vector B depende, el signo de la componente escalar depende del producto punto. Entonces, como este puede ser positivo, negativo, cero, pues esta podría ser positiva, negativa o cero. Así es que no se vayan a sorprender, muchachos. No se sorprendan, puede ser negativa. Ok. Entonces vamos a continuar con el siguiente concepto, que es la componente vectorial de un vector sobre otro. Bueno, entonces aquí dice, si con el tamaño de la sombra creamos un vector que tenga la misma dirección del vector B, que es el vector sobre el cual estamos proyectando, y el sentido de A, entonces tenemos la componente vectorial del vector A sobre el vector B. Entonces, componente vectorial del vector A sobre el vector B sería la multiplicación de la componente escalar por el vector sobre el cual estamos proyectando, pero unitario. Entonces ya sabíamos que la componente escalar de A sobre B era el producto punto de A con B sobre el módulo de B y que el vector B unitario se calcula como el vector B sobre su módulo, o sea, dividiendo cada componente del vector B sobre su módulo. Entonces, esta expresión me permite calcular la componente vectorial de A sobre B. Entonces, pueden resumirla así como el producto de la componente escalar del vector A en dirección del vector B por el vector B unitario, o bien utilizando toda esta expresión. Y si usamos esa expresión, entonces también sería equivalente a tener A punto B sobre el módulo de B al cuadrado por el vector B. No sé si estén de acuerdo conmigo, porque esto es un escalar y este escalar puede multiplicar a este otro y nos quedaría el módulo de B al cuadrado. ¿Están de acuerdo, muchachos? ¿Qué dicen? Sí, profe. Ok, Sí, profe. ok, muy bien, muy bien. Y entonces, recordando un corolario, una conclusión que vimos sobre el módulo de un vector, ¿a qué era equivalente el módulo de un vector al cuadrado? ¿Se acuerdan? ¿Alguno se acuerda? El módulo de B al cuadrado, ¿a qué es equivalente? Al producto de, Ajá, muy bien. Producto punto de del vector B, ¿no? con B. Exacto, muy bien, Alberto. Entonces, esta que tengo aquí abajo podría ser una expresión alternativa para calcular la componente vectorial. Entonces, también se podría calcular como componente vectorial de A en dirección del vector B como el producto punto de A con B sobre el producto punto de B con B por el vector B. Esta es otra forma, pero la más sencilla y la más común, la más lógica sería esta. O sea, ya que tengo la componente escalar, pues simplemente la multiplico por el vector B unitario y ya, esa es la más lógica. Pues vamos a empezar con esta y simplemente la multiplico por el vector sobre el cual se está proyectando unitario y ya. Pero bueno, aquí hay otras dos expresiones que pueden utilizar. Ok, muy bien. Entonces tómense un momento para copiarlo. Les decía lo más rápido que puedan y continuamos. Entonces tenemos este ejercicio donde nos dice que determinemos la componente escalar y vectorial de los vectores A y B, así como el ángulo entre ellos. Entonces, bueno, nos vamos a apurar para hacerlo, pero simplemente vamos a hacer el ejercicio 2. Y ahorita hacemos otro, no se preocupen. Entonces, para el ejercicio 2, vamos a calcular la componente, primero, componente escalar del vector A en dirección del vector B, que como anotamos Profe, hace ¿está en el rato. pizarrón? Sí, estoy en el pizarrón. Voy. Listo. Ah, Ya está. Por eso me tardé un poquito en empezar a reanudar la grabación porque le puse a los vectores testa y les puse 1, 2 y 3. Entonces, ¿para qué les decía que vamos a hacer solo este ejercicio? Porque no nos da tiempo de hacer todos, pero con este ejercicio estoy seguro que les quedará claro. Entonces nos dicen, componente escalar del vector A en dirección del vector B, y les decía, como anotamos hace un momento, se calcula la componente escalar del vector A en dirección B como el producto punto de los vectores que intervienen sobre
el módulo del vector sobre el cual estamos proyectando, que en este caso es B. Y, por ejemplo, si alguien lo anotara así, ¿ustedes qué le dirían? ¿Que está bien o está mal y por qué? Estaría mal porque el producto punto sí afecta el orden. No, no, no es cierto. ¿Sí? Es correcto porque el producto punto es conmutativo. Conmutativo. O sea que ¿Cuál era el que no era conmutativo? el producto cruz. El producto cruz, ¿no? Ah, ok. Ajá, exacto. Este sí es conmutativo. El que no es conmutativo es este. Este no es conmutativo. No es lo mismo A cruz B que B cruz A, pero A punto B sí es lo mismo que B punto A. Entonces, si una persona lo escribió al revés, o sea, que haya escrito aquí, en lugar de A punto B, B punto A, estaría bien. No se equivocó en nada, porque el producto punto es conmutativo. Entonces, recuerden eso, el producto punto es conmutativo. Ok, entonces, ¿quién me ayuda con la operación A punto B? Los escucho, levanten su mano. ¿Quién? Adelante, Néstor, te escuchamos. El A punto B sería 3 por menos 1. Ajá, 3 por menos 1. Pero Más- estamos en el ejercicio 2, Néstor, recuerda. Sí, perdón. Ajá, Entonces, 3 por 4 ajá, muy bien. más 4 por menos 1. Exacto. ¿Y eso qué te quedaría? Queda 12 menos Ajá. 4 Es es igual a 8. muy bien, Néstor. Muchas gracias. Entonces, ahora, ¿quién me ayuda con el módulo de B, por favor? Otra persona. Levante su mano, lo escuchamos, la escuchamos. Adelante, adelante. Ayúdenos. Alberto, sí, muchas gracias. Sería raíz cuadrada Sí, de 4 al cuadrado más Ajá. menos 1 al cuadrado. 4 al cuadrado más menos 1 al cuadrado, ok. Entonces nos quedaría 16 más 1, que sería igual a la Exacto. raíz de 17. Exacto, muy bien, muchas gracias. La raíz de 17, estoy de acuerdo. Y entonces tú mismo, Alberto, me puedes ayudar ya para entonces determinar cuánto vale la componente escalar del vector A en dirección del vector B, por favor. Sería 8 sobre raíz de 17. Exacto, Alberto, muchas gracias. Ese es nuestro resultado. Entonces, ahora vamos a calcular la componente vectorial del vector A en dirección del vector B. Pero no se preocupen, yo la voy a anotar y ahorita, mientras si quieren ir levantando la mano para que me ayuden, Profe, estaría una perfecto. pregunta. Sí, te escucho, El Fabián. componente escalar quedaría así como 8 sobre raíz de 17. O sea, ¿Sí? no hacemos la división. No es necesario, porque Ok, recuerda que en gracias. el examen no puedes usar calculadora, entonces así la puedes dejar. Ok, perfecto, gracias. Por nada. Entonces, bueno, les decía, ahora vamos a ver la componente vectorial de A en dirección del vector B. Entonces, a ver, Alberto, te escuchamos. ¿Cuál sería la expresión que permite calcularla? Quiero que me ayudes con eso primero. Sería el Ajá. componente escalar Muy bien, sí, perfecto. Permíteme. Componente escalar, ajá. por el vector unitario. ¿Pero de quién? ¿De quién? De B, ¿no? No. Primero, la componente escalar de quién. La componente escalar de A sobre B, ¿no? Exacto, sí. Por el vector, ajá. Unitario de B. Ajá, exacto, por B unitario. Muy bien, Alberto. Entonces ya tenemos la componente escalar de A sobre B, que fue lo que calculamos hace un instante. Nos falta B unitario. Entonces, para obtener a B unitario, ¿qué tenemos que hacer? Calcular el módulo de B, que ya lo tenemos. Entonces, simplemente dividir cada componente de B entre su módulo. Entonces, ¿me ayudas tú mismo a calcular quién es B unitario, por favor, Alberto? Sí, sería raíz cuadrada de... No, porque Sí. ya está el módulo de B, recuerda, ya no lo hagas, ya no trabajes de más, ya está hecha esa operación. Ya está el sería módulo de B. de 17 más... Ajá, otra vez puedes repetirlo porque no se escuchó muy bien. Sería 4 sobre raíz de 17, Exacto, muy bien. Coma, coma, menos 1 sobre raíz de 17. exacto. Entonces recuerden que el vector B unitario se obtiene dividiendo cada componente escalar del vector B sobre su módulo, que ya lo conocíamos, que es raíz de 17.
Entonces, ahora, muchas gracias, Alberto. ¿Alguien más había levantado la mano? No la bajé. Alberto ya nos ayudó. Entonces, ¿quién más levantó la mano? No, les recuerdo que si la levantan, no se preocupen, déjenla ahí. En un momento les daré la palabra. Y si en ese momento no saben la respuesta, pues puedo preguntarle a alguien más, no hay ningún problema. Entonces, ¿quién me ayuda ya nada más a hacer las operaciones respectivas? Ya sabemos cuánto vale esto y ya sabemos quién es este vector, es el que nos ayudó Alberto. Entonces, ¿cuál es nuestro resultado? Nada más. Que me ayude a plantear la operación y luego a dar el resultado. Entonces, ¿quién quiere ayudarme, muchachos? No sé si sea 8 raíz de 17 Ajá, por 8 sobre 4, raíz de 17 por el vector B unitario que tiene componentes escalares. Ajá, 4 raíz de 17, ajá, coma. coma, menos 1 sobre raíz de 17. Exacto, muy bien. No olviden que la componente vectorial tiene que ser un vector. Entonces no vayan a ponerlo como un escalar, porque no, la única que es un escalar es la componente escalar. Justo por eso se llama así. La componente vectorial no es un escalar por un vector. ¿Qué escalar? Pues la componente escalar por el vector sobre el cual se está proyectando, pero que sea de tamaño 1, o sea, vector unitario, ya está. Entonces, Fabián, ¿qué te quedaría? Haz las operaciones respectivas. 36 sobre 17 Ajá, y menos 8 coma, sobre, coma, perdón, ajá, menos 8 sobre 17. ajá, porque es un vector, no lo olviden. Entonces ya, tenemos que la componente vectorial de A en dirección de B es el vector de componentes 36 sobre 17, menos 8 sobre 17. Muy bien, Fabián, muchas gracias. Y ya nos falta nada más el ángulo entre los vectores. Entonces, ¿quién me puede ayudar con eso? Por favor, muchachos. Las escuchamos, los escuchamos. Adelante, adelante. Adelante, adelante. Muchas gracias. Entonces, ¿cuál es la expresión que Era- permite calcular el ángulo entre los vectores A y B? Ajá. Corrígeme, creo que estoy Ajá. mal si lo apunté. Si somos el ángulo coseno. Ajá, coseno de teta, muy bien, sí. Ok. Vas bien, vas En bien, mis vas bien. apuntes lo tengo como componente, la primer componente del vector sobre su módulo. No, No sé si... eso no es. ¿No? Es el producto punto de los vectores entre los cuales vas a calcular ángulo sobre el módulo de cada uno de ellos. Así se calcula el ángulo entre vectores con esta expresión. El coseno de teta es el producto punto de los dos vectores que van a formar el ángulo teta sobre el módulo de cada uno de ellos. Recuerda que lo vimos con la ley de cosenos. ¿Te acuerdas? Sí, acabo de ver Ok. mi apunte. Ok, Perdón, bueno, profe. entonces no te preocupes. Entonces, esta operación ya la calculamos, ya nos ayudaron, ya sabemos cuánto vale. El módulo de B ya lo tenemos también, entonces, ¿qué nos hace falta? Gael. El módulo de A Exacto. Muy bien, entonces, ¿quién es el módulo de A? ¿Cómo se calcula? es raíz cuadrada Ajá, de 3 al cuadrado sí, más 4 al cuadrado. exacto. Y entonces te quedaría raíz de 9 9 más más, 16, ajá, y es igual a la raíz que de, es 25, que es igual a 5. exacto, muy bien. Entonces, ahora sí, ya puedes decirme quién es el coseno de teta. El producto punto de A por B era 8, sí era Sí, 8, muy bien, muy bien. sobre 5. El módulo de A 5 es por, 5, ajá, y el módulo de B es raíz de 17, 5 por raíz de exacto, 17. exacto. Y luego entonces se despeja teta y quedaría, Ángulo coseno ajá, de 8 sobre 5 por raíz de 17. exacto. Y si no tenemos calculadora o si no nos dejan usar calculadora, pues lo dejamos así indicado. Pero como no estamos en el examen, podemos usarla. Entonces úsala y dime qué te quedaría, por favor, Gael. Sí, profe, permítame. Ya lo Sí, estoy claro, diciendo. claro, adelante, adelante. Según lo que tengo es 67.16 grados. Permíteme un momento. 67.16 grados. Muy bien, Gael, perfecto. Vale, profe. Listo, entonces ya terminamos este ejercicio, muchachos. Tómense un momento para copiarlo y ahorita vamos a hacer otro. Pero es que en estos ejercicios los vectores solo tienen dos componentes, pero pues no pasa nada. Las expresiones que se usan son las mismas. Pero vamos a ver ahora cuando los vectores tengan tres componentes, pues seguiremos usando
las mismas expresiones, las mismas fórmulas. Por eso les decía, prepárense muy bien para el siguiente examen. Entonces, tómense un momento para copiar y continuamos. No te preocupes. Entonces, tu compañero Fabián nos dice que cuando hicimos el producto de la componente escalar por el vector unitario, cuando multiplicó 8 por 4, no es 36, es 32, no pasa nada, lo corregimos y ya, entonces, corrijan todos, si lo copiaron, corríjanlo y ya lo corregimos. Muchas gracias, Fabián. Y continúen copiando y ahorita seguimos. Grabación. En nuestro siguiente ejercicio dice, sean los vectores A y B, determina la componente escalar de A sobre B, de B sobre A, la componente vectorial de A sobre B y la componente vectorial de B sobre A. Bueno, entonces observamos que A está en forma trinómica y B en forma de componentes escalares. Si la forma trinómica nos causa un poco de conflicto, pues recuerden que se puede pasar a la forma de componentes escalares. Entonces el vector A, que está en forma trinómica como 3i menos 6j más 9k, en forma de componentes escalares simplemente tomo a los coeficientes de los vectores i, j y k y serían 3 menos 6 y 9 y ya. Entonces vamos a calcular en principio, bueno, antes, si nosotros recordamos nuestro ejercicio anterior, cuando queremos calcular la componente escalar de A sobre B o de B sobre A, no importa, se necesita el producto punto de los vectores. Se necesita el módulo del primer vector, luego se necesitará el módulo del segundo, entonces mejor comencemos con eso. Entonces, ¿quién me quiere ayudar con el producto punto de A con B? Levanten su mano porque con el producto punto de A con B. Sería de Ajá. Por -1. 3 por -1, ajá. Más Sí. -6 por 1. Sí. Más me queda 9 por -1. Exacto, muy bien, Adán. Perfecto. ¿Y luego? ¿Sí? ¿Qué te quedaría, Adán? Es igual a -18. Menos 3, menos 6, menos 9, igual a menos 18. Muy bien, de acuerdo. Entonces, José, ahora ayúdame con el módulo de A, por favor. Si eres tan amable. Sería la raíz cuadrada. Ajá. De 3 al cuadrado. Sí. Más menos 6 al cuadrado. Ajá. Más 9 al cuadrado. Exacto, José, muchas gracias. ¿Y qué te quedaría? No me des el resultado, desarrollalo un poquito y luego ya me das el resultado. Entonces será igual a la raíz cuadrada de 9. Ajá. Más 36. Ajá. Más 81. Exacto, ¿qué sería? Que sería 126, ¿no? Ajá, muy bien. La raíz de 126, perfecto. José, y ahora, ¿quién me ayuda con el módulo de B, por favor? Adelante, adelante, Víctor Manuel, te escuchamos. Muchas gracias. Es raíz cuadrada de Ajá. menos 1 al cuadrado. Ajá. Más 1 al cuadrado. Ajá. Más menos 1 al cuadrado. Exacto, Víctor. ¿Y luego qué te quedaría? Es igual a 1 más 1. Ajá. Más 1. O sea, la raíz de... Es de 3. Exacto, Víctor. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces ahora sí ya otra persona levante su mano y dígame ya el inciso A, que sería la componente escalar del vector A en dirección del vector B. Recuerden que el vector que aparece como subíndice lo puedo poner a la izquierda o a la derecha, da igual, no pasa nada, son lo mismo, son equivalentes. Entonces, Yaneli, te escuchamos, muchas gracias. ¿Cuál sería primero la expresión y luego ya haz las operaciones respectivas, por favor? La expresión sería vector A por vector B. Ajá, a través del producto punto. No lo olvides que es importante mencionar que producto, porque hay dos, producto punto y producto escalar. Ajá, perdón, producto punto y producto vectorial. Entonces sí, producto punto de A con B, muy bien. ¿Y luego? Sobre ajá, el vector B, pero... Ajá. ¿Cómo se dice eso? Se me olvidó. Módulo. Ajá, ok, muy bien. Entonces ya continúa, ya tenemos los valores. Sería menos 18 sobre raíz de 3. Exacto, sobre raíz de 3. Y ya lo podemos dejar así. No pasa nada, Yaneli. Muchas gracias. Te agradezco. Entonces, ahora, ¿quién me ayuda con la componente vectorial? Vamos a... no, perdón. La componente escalar también. Pero ahora de B sobre A. Entonces, levanten su mano, por favor. Víctor, te escuchamos.
Sería el producto punto de A con B Ajá, muy bien. sobre el módulo de A, Exacto. Entonces, que ¿cuánto vale el sería producto punto de A con B? menos 18 sobre Ajá, y raíz de 126. exacto, muy bien, ya lo dejamos así. Muchas gracias, Víctor. Entonces, levanten su mano para que me ayuden con el inciso C, que es componente vectorial de A sobre B, que les ayudo yo con la expresión. Recuerden, la componente vectorial de A sobre B se calcula como el producto de la componente escalar de A sobre B por el vector sobre el cual se esté proyectando, pero que sea unitario. Muy bien. Entonces, me va a ayudar José a calcular al vector B unitario, por favor. Es lo que necesito primero. ¿Cómo se calcula B unitario? Divido cada una de sus Ajá. componentes entre el módulo de B. Exacto. Dividimos cada componente de B sobre el módulo de B. Entonces, ¿qué te quedaría? Ya me puedes decir el resultado directo, no te preocupes. Me quedaría menos 1 sobre raíz de 3, Exacto, muy bien. coma 1 sobre raíz de 3, Muy bien. Coma. coma menos 1 sobre raíz de 3. Exacto, muy bien. Ya está. Entonces, ya haz la operación respectiva. Componente vectorial de A sobre B se calcula como el producto de ¿quién? El producto de menos 18 sobre raíz de 3 Ajá, muy bien. por el vector unitario de B. Ajá, que tiene componentes sería- escalares. Que tiene componentes escalares de menos 1 sobre raíz de 3, Ajá, coma 1 sobre raíz de 3, ajá, muy bien. coma menos 1 sobre raíz de 3. Exacto. Y entonces, ¿qué te quedaría? Me quedaría 18 sobre 3, que sería Ajá. 6. Ajá, muy bien. ¿Qué sería 6? Me quedaría menos 18 sobre 3, sería menos 6. Ajá, muy bien. Y me quedaría 18 sobre 3, que sería 6. Exacto. Muy bien, José. Perfecto. Y entonces ya terminamos con una persona de ustedes que me pueda ayudar a calcular la componente vectorial, pero ahora del vector B en dirección del vector A, que se calculará como el producto de la componente escalar de B sobre A en dirección de A unitario. Entonces yo necesito primero saber quién sería A unitario. Entonces, ¿quién me ayuda? Adelante, Víctor, te escuchamos. Sería, bueno, sería El vector de componentes. el vector de componentes que es 3 Ajá, muy sobre bien. raíz de 126. Exacto, sí, muy bien, Víctor. Menos 6 sobre raíz de 126. Sí, Y 9 sobre raíz de 126. perfecto, coma 9 sobre raíz de 126. Perfecto, ya está. Entonces, ¿cómo quedaría la componente vectorial de B sobre A? ¿Como el producto de quién? Sería de menos 18 sobre raíz de 126 Ajá. por 3 sobre raíz de 126, coma. Permíteme. Por el vector de componentes, 3 sobre raíz de 126, coma, menos 6 sobre raíz de 126, coma, 9 sobre raíz de 126. Perfecto. ¿Y ahora sí? Sería, después sería menos Ajá. 18. No te preocupes, vamos a dejarlo así indicado porque se puede simplificar. 18 por 3 sobre Raíz de 126. al cuadrado, ¿no? Al cuadrado. O sea, sería simplemente... Ajá, tiene raíz 126, de... ¿no? Ajá, exacto. Porque tenías raíz de 126 por raíz de 126. Entonces tendrías raíz de 126 al cuadrado, se simplifica y queda solo 126. Muy bien. Entonces, continúa, Víctor, por favor, continúa. Sería coma menos 6 por... 6 no, por 18 por 6 por 18 Ajá. sobre 126. Exacto. Pero no es menos 6, profesor, ¿sí, no? Ah, porque es menos por menos. Ah, sí, cierto, ya lo vi. Perdón. Ajá. Y el otro sería menos 9 por 18 sobre 126. Exacto, muy bien, ya está. Entonces, fíjate que el 126 es múltiplo de 3. ¿Por qué razón? Porque la suma de sus dígitos da múltiplo de 3. 6 más 2, 8 más 1, 9. Entonces, en la primaria o secundaria tal vez les dijeron, un número es divisible entre 3 si la suma de sus dígitos es múltiplo de 3. Entonces, si yo sumo sus dígitos me da 9 y el 9 es múltiplo de 3. Por eso sé que este es múltiplo de 3. O sea que se puede dividir entre 3. Entonces, si yo divido 126 entre 3,
¿Por qué? Porque si te das cuenta, en todas las expresiones del numerador hay múltiplos de 3 también. Entonces, para que se puedan simplificar, hago eso. Entonces, me quedaría 3 por 4, 12. Para 12, 42, 0. ¿no? Exacto, 42. Y luego, entonces, quedaría 3 por 42 es 126. Pero resulta que el 42 también es múltiplo de 3, porque si sumas 4 más 2, te queda 6. Entonces, divides 42 entre 3 y te queda 3 por 1, 3. 3 por 4, 12, 14. ¿Estás de acuerdo? 14, sí. Ok, Sí, ok, sí. muy bien. Entonces significa que 126 es lo mismo que 3 por 3 por 14 o 9 por 14, como tú lo quieras ver. Entonces ya, con eso simplificas mucho. 9 por 14, recuerda, ¿eh? 9 por 14, sí. Ajá. Entonces, componente vectorial de B sobre A sería igual a ¿qué? Entonces tienes 18 por 3 sobre 9 por 14. Entonces, ¿cómo se simplificaría? Mm, El 18 se puede escribir como 9 por 2. Entonces, 9 por 2 por 9 y 3. 9. Ajá, 9 Bueno, y 9 se simplifican. se simplifican, entonces quedan 6. 2 por 3, que sería 6 Ajá, 6 sobre 14. catorceavos. Ajá. 6, 14. Negativos, pero se pueden dividir entre 2. Entonces, ¿qué te queda? 3 sobre 7. Exacto, muy bien. Ya, esa es la respuesta correcta. Perfecto. Ahora, 6 por 18 entre 9 por 14. El 18 otra vez se puede escribir como 9 por 2. Entonces simplificas 9 por 9 y ya. Y Entonces, 12 quedaría 12 catorceavos, sobre 14. que son, Y si lo simplificamos serían 6 sobre 7. ok, muy bien, perfecto. Y ya la última expresión Eh, sería 18 lo 9 por convertimos 9 por 18, 2. ajá, y 9 por 14, ¿no? Habíamos dicho. Ujú. Se Ujú. eliminan los 9 y queda 18 sobre 14 y sería 9 sobre 7. Ajá, 9 sobre 7, ya está. Aquí terminamos. Entonces, tómense un momento para copiarlo y ahorita seguimos, muchachos. Ok, muy bien. Entonces, el producto vectorial para calcular el área de un paralelogramo. Bueno, un paralelogramo es una figura como esta. Observen. Este es mi paralelogramo. Este de aquí. Este es un paralelogramo. Tiene dos pares de lados paralelos. O sea, este lado, el segmento AB es paralelo al segmento CD y por otro lado tengo el segmento AC que es paralelo al segmento BD. Entonces, eso es un paralelogramo, una figura geométrica que tiene un par de lados paralelos. Bueno, dos pares de lados paralelos. Este lado es paralelo a este y este lado es paralelo a este. No significa que los cuatro lados son paralelos entre sí, porque si no, pues no se formaría esa figura, sino que dos de sus lados son paralelos y otros dos de sus lados son paralelos entre sí. Bueno, entonces nosotros vamos a utilizar al producto vectorial o producto cruz para calcular el área de este paralelogramo. ¿Cómo le vamos a hacer? Lo primero que tenemos que tener presente es que los vectores que vamos a utilizar para calcular esa área tienen que ser vectores que estén alojados en dos lados, pero que no sean paralelos entre sí. En este caso yo estoy utilizando al vector A, que está alojado en el segmento AB, y tengo al vector B, que está alojado en el segmento AC. Y como ustedes pueden observar, pues no son paralelos entre sí. Es decir, yo no puedo usar este vector y luego usar este otro, o no puedo usar este vector y luego usar este otro, porque no me resultaría. Porque, ¿qué pasa cuando uso dos vectores que son paralelos? Recuerden, aquí dice que el producto cruz se va a usar, o producto vectorial se va a usar para calcular el área de un paralelogramo. Entonces, si yo hago el producto cruz de B con un vector que sea paralelo a B, ¿qué va a pasar con ese producto cruz? ¿Qué me va a dar por resultado? ¿Qué vector? Si los vectores son paralelos, al hacer el producto cruz de B con un vector paralelo a B, ¿qué me va a quedar? ¿Qué vector, Alberto? ¿Puedes repetir lo que dijiste? ¿Sí está bien? El vector Ajá. para 0. El vector 0, exacto. Entonces, siempre que haga el producto cruz de dos vectores paralelos, el resultado será el vector 0. Por esa razón, para calcular el área de este paralelogramo, yo no puedo usar dos vectores paralelos, sino tengo que usar dos vectores que estén alojados en dos de los lados no paralelos de este paralelogramo. Muy bien. Bueno, entonces, ¿cuál es la expresión que me permite calcular el área de este paralelogramo? Es esta, justamente. El área de un paralelogramo es el módulo del producto cruz de los vectores A y B.
que son vectores alojados en dos lados no paralelos de mi paralelogramo. Entonces recuerden, A y B tienen que ser dos vectores que se alojen en dos de los lados de mi paralelogramo, pero que no sean paralelos entre sí esos lados. Muy bien, perfecto. Entonces pongan ahí en sus apuntes, área de un paralelogramo. El área de un paralelogramo se calcula con esta expresión, donde A y B tienen que ser dos vectores que estén alojados en dos lados no paralelos de mi paralelogramo. Si usan dos lados paralelos, no les va a quedar, porque el producto cruz de dos vectores paralelos es 0, y eso no significa que el área de ese paralelogramo sea 0, no, solamente que usaron mal a los vectores. Muy bien, entonces lo que estamos diciendo con esta expresión es que el área encerrada por esta figura es equivalente al módulo de este vector resultante del producto cruz de este vector con este otro. Entonces, aprovechemos para recordar que una propiedad geométrica del producto cruz es que cuando yo multiplique dos vectores a través del producto cruz o producto vectorial, obtendré por resultado un nuevo vector que tendrá como característica ser perpendicular tanto al primero como al segundo. Entonces, imagínense que mi vector A está en su pantalla y el vector B también. Entonces, el producto cruz de A con B, siguiendo la regla de la mano derecha, será un vector que salga del pizarrón, que salga de su pantalla, que apunte hacia ustedes. Entonces, ese vector que va a salir hacia ustedes, resulta que su tamaño de ese vector que sale hacia ustedes, el tamaño de ese vector, es equivalente al área que encierra este paralelogramo. Y ahorita vamos a ver por qué. ¿Por qué podemos afirmar eso? Entonces, nada más les estoy diciendo que si yo hago el producto cruz de este vector con este, obtendré un vector que sale hacia ustedes. Y el tamaño de ese vector que sale hacia ustedes es equivalente al área que encierra todo este paralelogramo. Resulta, y aprovecho para decirles que en algunos ejercicios simplemente les dicen, no, yo no quiero el área de todo el paralelogramo. A mí solo dime el área del triángulo formada por el punto A, el punto B y el punto C. Quiero saber el área del triángulo ABC. ¿Quién me podría decir cuánto valdría el área de este triángulo que acabo de enunciar? ¿Quién me podría decir? ¿Qué se le ocurre o qué se les ocurre? Si les dicen, no, 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 yo no quiero el área del paralelogramo, solo del triángulo, ¿qué harías tú, Alberto? Sería el vector bueno, sería el área del paralelogramo entre dos, ¿no? Exacto, así de simple. Así es, así es. Entonces hay algunos problemas donde solo nos dicen, calcula el área de un triángulo. Pues calculan ustedes el área de un paralelogramo y la dividen entre dos y ya. Así es. Muy bien, Alberto. Perfecto. Perfecto, perfecto. Entonces tómense un momento para copiarlo y continuamos. ¿Por qué dijimos que el área de un paralelogramo se puede calcular como el módulo del producto cruz de A y B, donde A y B son vectores alojados en dos lados no paralelos de mi paralelogramo? Porque en la primaria aprendimos que el área de este paralelogramo se puede calcular como el producto de la base por la altura. Y resulta que la base es el tamaño del vector A y la altura es esta línea. Y además nos dijeron que la altura tiene que ser una línea perpendicular a la base. Entonces, por esa razón, esta H tiene que ser perpendicular al vector A. Eso es importante considerarlo. Bueno, pues resulta que si el área de este paralelogramo se calcula como el producto de la base, que es el módulo de A, por la altura, que es esta línea H, entonces nosotros vamos a tener, fíjense, déjenme mostrarles, se forma este triángulo rectángulo, este de aquí, este que ya estoy remarcando en color rosa. Entonces lo voy a poner aquí abajo. Y entonces este lado de este triángulo rectángulo no lo conozco, no sé cuánto vale, pero tampoco lo necesito. Sé que el ángulo entre el vector A y el vector B se llama teta, porque así usualmente denotamos al ángulo entre vectores. Entonces les repito, este cateto de este triángulo que dibujé, no lo conozco, pero no importa, no lo necesito. Esta es la hipotenusa. ¿Y quién sería la hipotenusa de este triángulo rectángulo, muchachos? ¿Cuánto vale la hipotenusa de este triángulo rectángulo? De este que está aquí. ¿Cuánto vale la hipotenusa? Es el vector B, ¿no? Vector B, ¿no? El vector B no, su módulo más bien, ¿no? Porque un vector no es un escalar. Entonces su módulo ya es un escalar. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Ok. Y este cateto es H. Entonces de trigonometría yo sé que el seno de teta
se define como el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces el cateto opuesto es h y la hipotenusa es módulo de b. Entonces ya puedo decir que la altura h será equivalente al módulo de b por el seno del ángulo teta. Entonces si el área del paralelogramo se calculaba como el producto de la base, que es el tamaño del vector a, por la altura h, pero h se puede representar como el módulo de b por el seno de teta, al inicio de la clase me dijo una de ustedes que podemos usar esta otra expresión para calcular el ángulo entre vectores, que seno de teta es el módulo del producto cruz de los vectores sobre el módulo de cada uno de ellos. Entonces, si yo despejo de esta expresión que me dijeron hace rato al inicio de la clase, despejo el módulo del producto cruz, me quedaría módulo del producto cruz es el módulo de A, módulo de B por el seno del ángulo teta. Entonces resulta que aquí tengo esa expresión, módulo de A, módulo de B por el seno del ángulo teta. Por esa razón, el área de un paralelogramo se calcula como el módulo del producto cruz de los vectores A y B, donde A y B son vectores alojados en dos lados no paralelos de mi triángulo rectángulo. Muy bien, es de ahí de donde salió esa expresión. Pero bueno, entonces en estos últimos minutos que nos quedan, vamos a resolver el siguiente problema. Entonces, este ejercicio nos dice, calcula el área del pentágono irregular que tiene por vértices a estos puntos, A, B, C, D y E. Entonces, vamos a pasarlo al pizarrón y vamos a resolverlo. Entonces, calcula el área del pentágono irregular que tiene por vértices esos puntos. Se llama pentágono, pues porque es una figura que tiene 5 lados, y se llama irregular, pues porque cada uno de sus lados no mide lo mismo. Si cada lado midiese lo mismo, entonces diríamos que es un pentágono regular, pero pues aquí no. Aquí nos están diciendo, fíjate que yo tengo un pentágono, o sea, una figura que tiene 5 lados, pero cada uno de sus lados es de tamaño distinto, por eso se llama pentágono irregular. Entonces vamos a verlo en GeoGebra rápidamente. Antes de empezar a resolverlo, vamos a ver cómo se ve esa figura en el espacio. Entonces, les comparto GeoGebra. Por favor, confírmenme que la están viendo, que ya se ve. ¿Qué dicen? Sí. Ya. Ok, entonces voy a abrir la vista gráfica 3D y voy a cerrar la vista gráfica 2D. Si la quiero dejar abierta, pues la dejo. Si no, la puedo cerrar. No va a pasar nada porque la dejé abierta. Entonces, a ver, déjenme ver porque aquí abrí otra vista gráfica 2D. Bueno, ya está ahí mi vista gráfica 3D. Recuerden, el eje en color rojo es el eje X, el eje en color verde es el eje Y y el eje en color azul es el eje Z. Entonces, ¿quién era mi primer punto? A de coordenadas 1, 4, 1. Ahí está, ese es mi vector A, perdón, mi punto A. Y recuerden ustedes, además, es importante recordar que cada punto en el espacio tiene asociado uno y solo un vector que parte del origen y lo alcanza. Se llama vector de posición. ¿Y cuál es el vector de posición del punto A? Pues el vector A minúscula de componentes 1, 4, 1. Que ustedes pueden decir, pues parecen lo mismo, pero no lo son. Recuerden que el punto A se lee coordenadas 1, 4, 1 y el vector A se lee el vector A de componentes escalares 1, 4, 1. ¿Se acuerdan, muchachos? ¿Sí se acuerdan de esas dos diferencias entre punto y vector? Sí, profe. Ok, muy bien. Entonces, no olviden eso, que cada punto en el espacio tiene asociado un vector de posición. Ok, después teníamos a nuestro punto B, que tiene coordenadas, permítanme, punto B que tiene coordenadas 0, 4, 3. 0, 4, 3. Ya está, ahí está mi punto B. Después tenemos el punto C de coordenadas 2, 4, 7. Ya está. Y después tenemos al punto D de coordenadas, permítanme. Perdón. El punto D de coordenadas 4, 4, 5. Y al final, al punto E de coordenadas, permítanme, al punto E de coordenadas 3, 4, 1. Listo, ahí están nuestros puntos. Entonces nos dicen, esos puntos forman un pentágono irregular. Les decía, se llama pentágono irregular pues porque sus lados no miden lo mismo. Entonces aquí tengo en GeoGebra una opción que dice segmento. Entonces aquí tengo mi punto A, voy a unirlo con el punto B
luego el punto B con el punto C, luego el punto C con el punto D, luego el punto D con el punto E, y por último el punto E con el punto A. Y ya observen ahí que ya tengo mi pentágono. ¿Ya lo pueden ver mejor, muchachos? Sí, profe. Ok, y entonces nos piden calcular el área de ese pentágono. Ah, pues lo que yo puedo hacer es dividirlo en triángulos y calcular el área de esos triángulos y ya con eso, pues ya termino. Entonces, fíjense, vamos a calcular el triángulo EDC. Vamos a calcular ese primer triángulo. Luego el triángulo EAB. Y luego el triángulo al final EBC. Ya está. Y si sumamos el área de esos tres triángulos, pues nos dará el área del pentágono. Pero alguien puede decir, oiga, profesor, pero no sé, ¿no sería lo mismo que yo calcule el triángulo ADE y le sume el área del triángulo ACD y le sume el área del triángulo ABC? ¿No me daría lo mismo? Y yo le diría, sí, sí da lo mismo. Entonces, tú puedes dividir a tu pentágono en tantos triángulos como quieras y calcular el área de esos triángulos. Entonces, en la que sea, no importa. Bueno, entonces vamos a plantear una tercera. A ver, podría ser el triángulo BCD, el área de este triángulo, más el área del triángulo BDE y más el área del triángulo BAE. Y ya la suma de esos tres triángulos, del área de esos tres triángulos, nos dará el área del pentágono. ¿Están de acuerdo? Entonces, todas esas son opciones correctas para resolver el problema. ¿Cuál van a usar? La que quieran, no pasa nada. Bueno, vamos a quedarnos con esta última opción. Vamos a quedarnos con la última opción. Ahí está. Entonces, vamos a empezar a resolverlo a partir de esta última opción. Muy bien. Perfecto. Permítanme moverlo un poco más. Un momento. Ahí está, ya. Aquí lo voy a dejar. Ahí está mi pentágono. Ok, entonces recuerden, el área del pentágono que me están dando, lo voy a calcular Profe, como el área. no se ve el pizarrón. Sí, muchas Sí, gracias, por favor, Fabián. gracias. Sí, gracias. Entonces les decía, el área del pentágono, que el pentágono tiene sus vértices en los puntos A, B, C, D, E. Entonces, usualmente cuando van a decir el área de una figura, pues dicen sus vértices. Entonces decimos el área del pentágono A, B, C, D, E sería equivalente al área del triángulo. ¿Cuál es este triángulo? Le voy a llamar 1. ¿Quién es ese triángulo 1? ¿Se acuerdan? Si no se ve muy bien, lo puedo hacer más grande. Ahí está. Entonces, ¿quién es este punto de aquí abajo? ¿Quién es este punto? Era A. Ajá, ok, muy bien, perfecto. Luego, ¿quién es el que está a su izquierda? E. Muy bien, perfecto. Estoy de acuerdo. Luego, ¿quién es el que está arriba? B. Muy bien. ¿Quién es este? C. Muy bien, perfecto. ¿Y quién es este? D. Muy bien, perfecto. Entonces, el área del pentágono ABCDE se puede calcular como la suma del triángulo, del área del triángulo. A ver, díganme quiénes son los tres triángulos que sumados me dan el área del pentágono. Ajá. EAB. Ajá, o ABE, ¿no? También. Bueno, también. En orden alfabético. BCD. Ajá. BCD. BCD. Ajá. Sí, muy bien. Y O sea, permíteme un BDE. momento. Ya tenemos este y ya tenemos este y nos falta nada más. Ajá. BDE. Muy bien, perfecto. Ya está. Entonces vamos a apurarnos lo más que podamos y ya. Ok, entonces vamos a comenzar con el área del triángulo ABE. Entonces el 1, ABE, entonces yo puedo calcular el segmento que vaya de A hacia B, el que vaya de A hacia E, hacer el producto cruz, sacarle módulo y por último, ¿qué? Entonces calculo este segmento, calculo este otro, hago el producto cruz entre ellos y le saco el módulo al vector resultante y ¿qué más? Lo divido entre 2. Exacto, así de fácil, muchachos. Entonces, a ver, ¿quién me ayuda a calcular el segmento AB? Recuerden, el segmento AB se calcula como la diferencia del vector de posición del punto B menos el vector de posición del punto A. Recuérdenlo bien, porque si este es mi sistema de referencia, X, Y y Z, y por aquí está mi punto A y por aquí está mi punto B,
Entonces puedo sacar los vectores de posición que alcanzan al punto A y al punto B. Este es el vector A, este es el vector B. Y entonces el segmento que va de A hacia B, que es este, se puede sacar como una resta. ¿Por qué? Porque A y B tienen un mismo origen. Entonces, cuando tienen un mismo origen, esto es una resta. ¿De quién? Del vector al que llego es positivo y del que parto es negativo. ¿Se acuerdan de eso, muchachos? ¿Sí se acuerdan? Esto ya lo habíamos visto también. Ok, muy bien. Entonces, ahora sí, ¿tú puedes ayudarme, Fabián, a determinar el segmento AB? Entonces, ¿quién es el vector de posición del punto B? ¿Quiénes son sus componentes? 0,4,3. Exacto, muy bien. ¿Y las menos componentes del vector A? 1, 4,1. Exacto, entonces, ¿qué te quedaría? Menos 1. Ajá. 0. Sí. Y 2. Muy bien, perfecto. Y ahora vamos a calcular el segmento ¿qué? Ya tienes el segmento AB, es este. Ahora, ¿cuál sigue? El BE. No. Bueno, puede ser también ese, o puede ser el AE, cualquiera de los dos. Ajá, cualquiera de los dos. Vamos a usar el AE. Pero también podría servirte el BE, no te preocupes. También puede servir. Pero bueno, vamos a usar AE. Entonces, ¿qué te quedaría? Fabián, el segmento AE, ¿cómo se calcula? La diferencia de E y A. Ajá, menos A, exacto. Entonces, ¿qué te quedaría? Es 3,4,1. Ajá. Menos 1,4,1. Menos 1,4,1, perfecto. Y luego. Es 2. Ajá. 0. Ajá. Y 0. Exacto. Entonces vamos a hacer el producto cruz de AB con AE. Perfecto. Entonces recuerden que en el primer renglón el vector I, luego J, luego K. Y en el segundo renglón las componentes del primer vector, que en este caso es el segmento AB, que serían menos 1, 0, 2. Y en el tercer renglón las componentes del segmento AE, que serían 2, 0, 0. Y entonces, ¿qué hacemos? Duplicamos ¿qué? Los dos primeros renglones o las dos primeras columnas. Entonces, I, J, K, luego menos 1, 0 y 2. Y entonces hacemos la multiplicación hacia abajo y le vamos a restar la multiplicación hacia arriba. Ok, entonces hacia abajo la primera sería I por 0, ¿cuánto es? Adelante, Víctor, ayúdame, ajá. Sería J solamente. Ah, espera. Ah, no, sí, perdón, sí. Ajá, en la primera nos quedó ¿qué? En la primera diagonal hacia abajo. ¿Qué nos quedó, Víctor? Bueno, 0J. 0 I. Recuerda esa sí. Ajá, luego en la segunda diagonal. Menos 1K. No, porque menos 1 por 0 por K. Menos 1 por 0 por K. 0, esa es K. 0 también, 0. 0. Entonces en la primera diagonal 0, en la segunda 0 y en la tercera 4. Ajá, 4J. ¿Estás de acuerdo? Ok, recuerden que I la pongo hacia adelante y J hacia atrás. Entonces esta está hacia atrás, no lo olvides. Muy bien, y le vamos a restar la multiplicación de las diagonales hacia arriba. ¿Cuánto te queda esta primera diagonal? Sería 0. Ajá, esta otra. También 0. ¿Y esta otra? Y también 0. Exacto, entonces simplemente nos quedó 4J. Muy bien. Y entonces, ¿qué le vamos a hacer? Sacarle el módulo a este vector que acabas de obtener. Entonces, ¿qué te quedaría? ¿La raíz de qué? La raíz de... ya no sé. ¿De 4? No. Ajá, 4 al cuadrado, porque aunque este está en forma trinómica, podríamos haberlo escrito como 0, 4, 0. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿Sí, Víctor? Sí. Ok, muy bien. Muchas gracias. ¿Y entonces qué te queda? 4 al Sería cuadrado. Raíz de 16, que pasaría a ser 4. Exacto, muy bien. Bueno, déjame ponerlo como tú me dijiste, que sería la raíz de 16, que será 4. Muy bien. Y entonces ya nada más queremos saber el área del triángulo ABE, ¿cuánto vale? Porque este es el área del paralelogramo. Pero yo no quiero el área del paralelogramo, yo quiero el área del triángulo. Entonces, esta es un área de paralelogramo, pero yo no quiero eso.
Tienen que dividirlo entre 2, ¿no? Exacto, solo dividirlo entre 2. Entonces, ¿qué nos quedaría? 2 unidades de área o 2 unidades cuadradas, como ustedes quieran ponerlo. Entonces son 2 unidades de área o 2 unidades cuadradas. O sea, el área de este triángulo son 2 unidades cuadradas o 2 unidades de área. Entonces tómense un momento para copiarlo y para preguntar lo que no hayan